Uno de los temas que más se repite y más se repite como copywriter es que tienes que hacer una gran investigación. Y todo el mundo te cuenta esto y se queda tan ancho. Así que la pregunta que yo te hago es, ¿qué narices es una buena investigación y cómo puedes aprender a hacerla bien? En este episodio del podcast vamos precisamente a tocar ese tema, vamos a analizarlo, vamos a conocerlo y vamos a ver cómo le podemos sacar todo el partido posible. Eso sí, antes de comenzar, te recuerdo que en las notas del programa tienes acceso a la lista de correo donde cada día te envío un nuevo consejo de ventas completamente gratis y que está ahí disponible para ti para que puedas seguir avanzando, seguir trabajando y puedas mejorar tus textos persuasivos. Bien, te voy a contar la verdad sobre las investigaciones. Te voy a contar lo que nadie te cuenta. Y es que, por desgracia, la mayor parte de los proyectos, la mayor parte de las personas, la mayor parte de aquellos que se hacen llamar profesionales, no realizan una buena investigación. Por no decir que no realizan prácticamente ninguna investigación. Y esto es un grave problema que condiciona el resultado que tienen la mayoría de los textos que encontramos una vez estamos navegando por internet, en redes sociales, en anuncios de toda la vida. Y al final condiciona muchísimo la manera en la que hacemos nuestro trabajo, recibimos los resultados, etcétera. Porque el problema de una buena investigación es que lleva tiempo y los clientes no siempre te dan ese margen y tú, si no te posicionas como un profesional que necesita ese tiempo y es firme, acabas cediendo a esta situación y eso condiciona tu trabajo. Porque muchas veces hay personas que de boquilla dicen que esto es muy importante, pero a la hora de la verdad, nada de nada y una serie de situaciones que se dan y que hacen que la mayor parte de los profesionales no realicen este trabajo como realmente merecen. Ahora bien, si quieres hacerlo bien, si quieres hacer un gran trabajo, tenemos que entender que la investigación está basada en dos partes diferentes. Por un lado, la investigación interna y por otro lado, la investigación externa. Y precisamente en este capítulo, en este episodio, vamos a analizar cada una de ellas para que puedas entenderlas, para que puedas visualizarlas y podamos hacer un gran trabajo de ahora en adelante. ¿Te parece? Bueno, pues entonces vamos allá. La investigación interna es la que realizamos con nuestro cliente. Al final, no podemos pasar nunca por alto que nuestro cliente es un gran experto, un gran especialista, un gran conocedor del sector en el que está. Evidentemente, faltaría más. Por ende, podemos extraer muchísima información, muchísimo conocimiento de su experiencia, de sus resultados, de su trabajo. Y no explotarle sería un pecado a la hora de hacer nuestro trabajo. ¿Cuál suele ser el problema? Que a veces el cliente no tiene el tiempo, la paciencia, las ganas, la ilusión, llámalo como quieras, para hacer bien esta parte del trabajo, para dejarse aconsejar bien, para dejar hacer esto de una manera decente, y eso es un problema. Eso es algo que nos va atrapando, condicionando todo lo que hacemos, y ostras, si podemos hacer las cosas bien, si podemos trabajar de manera coherente, ¿por qué vamos a estar yendo hacia atrás? ¿Por qué no vamos a trabajar de manera inteligente, no? Pues precisamente eso es lo que tenemos que ver aquí, lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que ver. Entonces, ¿qué partes podemos hacer? ¿Qué elementos podemos utilizar cuando se trata de una investigación interna? Pues vamos a ellos. El primer elemento que tenemos en cuenta es un cuestionario. Al final, un cuestionario es la forma más efectiva de comenzar, porque nos va a permitir plantearle una serie de preguntas estratégicas, claves a nuestro cliente para conseguir esa primera parte de la información, para tener esa primera aproximación a la que le podamos sacar partido, resultados y que nos permita, bueno, acceder a la mayor parte del contenido posible, ¿no? A la mayor parte de esa información desde un primer prisma. El cuestionario es un instrumento además que nos permite filtrar muchísimo la calidad y el grado de interés de nuestro cliente. Es como ir al médico, ¿vale? Hay muchos que incluso a costa de poner en peligro su vida, te prefieren mentir, prefieren no contarte la verdad y esto acaba condicionando el trabajo, que te responden rápido, mal, como si les costase dinero responder, como si fuera un problema y no una inversión en tiempo en que hiciéramos un buen trabajo. Por eso muchas veces yo ya voy teniendo la costumbre de rellenar este tipo de cuestionarios en directo con el cliente, haciendo una reunión transcrita con una inteligencia artificial y después pasarlo a texto todo lo que me hayan contado, ¿vale? Para poder tenerlo. Entonces, al final este cuestionario te permite tener esa primera aproximación y de alguna manera también preparar una siguiente reunión con el cliente con una información ya base que te va a permitir enfilar el resto del trabajo de una manera mucho más inteligente, mucho más eficiente y mucho más astuta. Así que es un elemento que sí o sí deberíamos de tener en consideración. El segundo elemento son las reuniones, que parece de perogrullo, pero están ahí, forman parte inherente de todo lo que estamos haciendo.
Y es que después de ese primer cuestionario deberíamos de tener siempre una reunión para con ese cliente para que podamos ampliar información, preguntar las dudas que tengamos, para que podamos ir un pasito más allá y de alguna manera también podamos escucharle, porque por desgracia, a nadie nos enseñan a escribir bien en prácticamente ningún sitio. Todo el mundo escribe de manera seria, como si tuviera un palo por ahí. Y realmente escuchándoles donde vas a ver cómo comunica, cómo transmite, qué palabras repite, qué gestos hace. Y luego todo esto vas a tener la capacidad de plasmarlo en el texto, de llevarlo a ese lugar donde estamos, ¿vale? Entonces, conectar con ese cliente, escucharle, poder profundizar, poder hacer bien ese trabajo es fundamental para que todo lo demás funcione, es esencial para lo que viene de ahí en adelante tenga sentido. Entonces, cállate, escucha mucho, plantea las preguntas que estratégicamente te interesen para el trabajo y que quieres ampliar de ese cuestionario que has realizado y sigue un pasito más allá. El elemento número 3 serían las analíticas. Y es que habrá clientes que a lo mejor no te pueden dar datos porque están empezando, pero seguro que muchos de ellos ya tienen una analítica histórica que te va a dar muchísima información. Aperturas y clics de los correos para analizar tendencias, cuántas ventas están teniendo por cada 100 visitas, si han hecho publicidad, qué tal ha ido, si han hecho lanzamientos, qué tal han ido esos lanzamientos. Parece de perogrullo, pero tener esto claro, tener esto en mente es fundamental a la hora de luego poder tomar decisiones para no navegar en un mar que nadie haya navegado, sino saber ya cómo se mueven las olas, por dónde vienen los piratas, dónde están los problemas y cómo podemos surfear lo que viene. Toda la información que tengas, todo el conocimiento que saques es clave a la hora de hacer el mejor trabajo posible. Por lo tanto, vamos a intentar hacer el mejor trabajo para poder hacerlo bien. Otro elemento importantísimo son los mensajes. No siempre nos van a permitir acceder a ello, tendremos que firmar contratos de confidencialidad y todo este tipo de cosillas, pero en los mensajes privados, en el día a día, antes por lo menos de que se metieran los setters a hacer un trabajo que normalmente está muy por debajo del nivel que se espera de ellos, cuando era el equipo interno el que manejaba esta comunicación, era una pista tremendamente clara para saber cómo comunica esa persona, cómo se aproxima al cliente, cómo hace su trabajo, etcétera y etcétera. Y por ello creo que es tan importante, tan clave, tan básico el tener la capacidad, tener la aproximación y tener la manera de poder leerlos, poder entenderlos, poder examinar patrones y decir, ostras, aquí tengo muchísima información de cómo comunica, de cómo se aproxima y de cómo hace este trabajo para que todo funcione de la mejor manera posible. Así que voy a aprovecharlo, voy a hacer bien mi trabajo y voy a ir anotando claves, tendencias, etcétera, para que todo funcione. Tendríamos elemento de contenidos, es decir, si ese cliente ha estado publicando contenidos para saber qué cuenta, cómo cuenta, comentarios de la gente a la hora de hacerlo. Todo eso es información radical a la hora de hacerlo. Y además podemos irnos también a contenidos de otros, a foros de personas donde se reúnen que tienen el problema para ver cómo comunican, cómo lo expresan, qué destacan. Podemos irnos a páginas web para ver comentarios que hay ahí de dudas, resoluciones, a los comentarios de Amazon para ver qué cuentan con los productos. Tenemos un montón de información al alcance de nuestra mano para hacer bien nuestro trabajo, así que vamos a intentar sacarle el máximo partido. Y por último tenemos la parte de los testimonios, que es ver los testimonios que ya tiene, que dicen, qué destacan, cuál era el problema que tenían, qué objeción tuvieron a la hora de contratar, cómo se sienten ahora, cómo explicarían la transformación que han vivido. Y si no lo tienen, ser capaces de decirle, oye, Pepito, muéstrame los mejores testimonios que tengas o los mejores clientes que tengas, les voy a pegar un toque para hacerles preguntas, consultas, para saber un poquito más de ellos, que siempre viene bien. Y por otro lado, tenemos la investigación externa, ¿vale? Hasta ahora hemos hecho la investigación interna, que es todo lo que podemos exprimir la naranja del cliente, la vamos a exprimir al 100% porque tenemos que recordar que es un tío con experiencia en el sector, con intuición, con datos, con una trayectoria, que sabe mucho más del sector que nosotros y por lo tanto exprimirles la manera más efectiva de luego hacer bien nuestro trabajo, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ir después a ver qué pasa en el sector, qué pasa fuera de sus dominios para entenderlo, para hacer bien este trabajo y poder sacar la mayor información posible. Ahí tenemos diferentes canales donde podemos buscar. El primero, por ejemplo, sería Google. Al final, creo que ya lo sabes, pero Google es el primer lugar donde tenemos que mirar siempre para hacer un análisis rápido y exhaustivo de qué hace nuestra competencia, cómo se está comunicando, qué trabajo se está haciendo, para poder sacar la mayor información posible, para poder tener acceso al mayor número de datos y de intuiciones desde el primer momento. El punto número 2 sería Amazon, que podemos ir a hacer dos opciones,
Si nuestra competencia está vendiendo un producto físico, podemos ir a ver las opiniones de ese producto físico y yo personalmente no me quedaría ni en las opiniones que nos dicen que son maravillosos, perfectos, etcétera, ni las que les echan por tierra todo, sino esas que tienen 3, 2, 4 estrellas para ver qué destacan, pero también esos elementos negativos y todo lo que podamos utilizar a nuestro favor de esas quejas repetidas que veamos, vamos a aprovecharlo. ¿Que nuestro cliente o nuestra competencia no está vendiendo productos físicos? No pasa nada, nos vamos a libros que hablen del tema que nosotros estamos tratando. ¿Por qué? Porque en los comentarios, en los análisis, en las valoraciones, vamos a ver dudas, preguntas, motivos por los que la gente compró el libro y eso para nosotros es oro porque vamos a poder sacar muchísima información después para hacer mejor nuestro trabajo. Tenemos también entrevistas a competidores para ver cómo expresan su información, qué destacan, qué no hacen, qué dicen, qué cuentan, cómo lo hacen. Nos podemos meter en sus productos si tenemos el tiempo y la capacidad de hacerlo. Es decir, todo lo que nos permita cotillear, pues mucho mejor. Y por último, te diría que fueras a los anuncios de los competidores. Cuando alguien hace anuncios y están mantenidos en el tiempo es porque están siendo rentables, si no, no los mantendría. Por lo tanto, vamos a ver qué funciona y qué deja de funcionar, qué estructuras están teniendo sentido, hacia dónde están yendo y hacia dónde no, tendencias, para hacer dos cosas, plantear anuncios que sean parecidos por asegurar y otros que sean completamente diferentes para romper el patrón y hacer algo que llame la atención de verdad. Con esto que hemos contado en estos 10 minutejos, tienes información suficiente para hacer cualquier análisis, cualquier investigación y que cuando tengas la hoja en blanco delante, ya no sea en blanco, sino que tengas muchísima información de la que ya puedes partir. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Si te has quedado con cualquier duda o pregunta, me la dejas en los comentarios y tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.